Hola, ¿qué tal, cinemaníacos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva entrega, la cuarta de Fútbol y Cine en los Mundiales. Miguel Gutiérrez, la libreta, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Carleto? Aquí. Muy Me buenas. estoy dando cuenta que en realidad fútbol y cine en los Mundiales es un poco... ¿Oxímoron o qué? Sí, ¿no? Sería cine en los Mundiales, ¿no? Cine en los mundiales. Para otro siglo ya lo montamos. Fútbol y cine en los... O sea, bueno, Imagino. fútbol y cine es como que soy yo de Eres alguna tú, manera. sí. Es como que estás tú en Es los como mundiales. Teo Balzo, Eso es. los libros de infantiles. Y yo soy como Pucci, el personaje ese de los Simpson creado, no sé muy bien para qué. Pues ese soy yo. Bueno, bienvenido. ¿Cómo estás Muchas llevando ya Bien, cuarta bien. semana del Mundial? Bien, hombre, ya el mundial, ya decíamos la semana pasada que ya por fin había empezado, después de la tediosa fase de grupos. Debo de reconocer que la ronda de 16avos me ha gustado más de lo que esperaba, dentro de que un mundial con 16avos es una anomalía, pero claro, es que los cruces, las eliminatorias son lo mejor del mundial y las ha habido muy emocionantes. Y bueno, ya la vida en cuartos de final ya se ve de otra manera. Habrá que ver si superamos la que fue nuestra barrera histórica en nuestra infancia y juventud. Pero bueno, el equipo yo creo que creciendo, ¿no? Mejorando y despejando un poquito, no todas las dudas, sin brillantez todavía, pero ganando solidez, ¿no te parece a ti? Con una posible venganza ahí a Sí. nuestra juventud, a nuestra infancia, ¿no? Sí, porque además vamos a empezar hablando de México 86. Ostras, es que además son 40 años, sí. Jean-Marie Aquella- Paf, Eloy aquella Olaya. madrugada, ¿no? Aquella Sí. madrugada. Aquella madrugada, yo creo que de domingo a lunes puede ser. Esa Ahí yo- me falla un ahí poquito la no memoria. recuerdo. Yo no pude ver ese partido, era demasiado pequeño todavía. Me yo enteré sí, a la yo mañana siguiente de que habíamos perdido. Yo sí, llorera, sí, Claro. bajón tremendo, ¿no? Después del subidón con el buitre. Sí. Sí. Fue- Bueno, a ver, siempre el fútbol siempre da revancha, dicen, ¿no? Eso es. 40 años después. Eso es. Eso Así sí. que vamos, terminamos el otro día con el Mundial de España 82, con el bajón de nuestra selección, pero con los grandes recuerdos de Sarriá y de películas que han contado cosas de aquel Mundial 82. Y vamos, como decía Miguel, a hablar de una nueva tanda de mundiales. Empezamos con México 1986, para muchos uno de los mundiales más míticos de la historia, ¿no? Sí, el otro día leí un tuit que decía que ¿cuál es el mejor mundial? Bueno, pues el mejor mundial de la historia sin duda es el que te ha pillado más cerca de los 11 años. Ahí estamos. Y claro, pues este sería más o menos mi caso El mío también. con los dos primeros de hoy. Yo creo que México 86, objetivamente, ya dejando al lado estos factores, es el mundial de Maradona. Maradona juega 4 mundiales en su carrera. Podría haber jugado 5, porque Menotti no le quiso convocar con 18 años para Argentina 78. Pero este es el mundial de Maradona, sin duda, y yo creo que la mayor actuación individual de un jugador en una Copa del Mundo, por encima incluso de Pelé. Algo muy difícil de repetir, yo creo, tal y como es el fútbol actualmente. Y mira que ahora estamos viendo un mundial donde están apareciendo las estrellas, pero el nivel de lo de Maradona, que imagino que iremos comentando ahora partidos concretos, yo creo que no lo hemos visto nunca. Ahí tenemos, ¿no? El cartel, hemos visto el cartel del Mundial. Es un Mundial, es la primera vez que, por cierto, me hace gracia este dato, que el cartel del Mundial no está ilustrado, es una fotografía de Annie Leibovitz, que además tiene mucha relación con el cine, porque es la fotógrafa de las estrellas del cine, ¿no? Del Vanity Fair, ¿no? Esos especiales de cine del Vanity Fair siempre han llevado fotografías de Annie Leibovitz. Le retrató hace poco a la familia real, los ¿no? Reyes, es verdad, sí. Gran fotógrafa y gran cartel. Ahora van a empezar unos años que los carteles son un poco birrias. Yo es que no sé cómo es el pero cartel del Mundial 2026. último, ¿no? El logo, creo, no sé si lo llegamos a comentar aquí el otro día, que el logo me parece horrible. Un 2, un 6 y la copa encima. Pero no sé cuál es el cartel de... Mira, Ahí está. las estatuas. No sé cuál es no sé si siquiera si hay cartel en el Mundial Sí 2026. hay cartel, sí hay cartel y Bueno. tampoco es ninguna maravilla. Ya me imagino. El último día lo mostraremos. desvelaremos. La semana que viene, Lo que ya desvelaremos. solo nos queda este programa y el de la semana que viene. Pero este es mitiquísimo, el de México 86. Bueno, y en cuanto a fútbol, por desgranar un poco partido, hombre, hay 2 jugadas en un partido, Sí. ¿no? Que Bueno, son míticas de la actuación de Diego Maradona, el partido contra Inglaterra, la mística de la guerra
no, la guerra no en el campo de batalla, sino en el campo de fútbol, Sí. contra Inglaterra, el partido mitiquísimo, que puede repetirse en este Mundial, por cierto, En también. semifinales, así es. Podría llegarse a dar de nuevo. Estamos bastante grabando mítico. antes de que Argentina se enfrente a Egipto. Entendemos que va a pasar y podría haber un cruce de nuevo Argentina-Inglaterra en semifinales. El otro día volvió Inglaterra al estadio. Claro, es que Argentina va como con retraso, todavía tiene que acabar. Tiene que acabar, está en octavos todavía. Exacto. Y luego tiene que enfrentarse, puede ser con Colombia. Colombia o Suiza. O Suiza. Eso es, que juegan esta madrugada. Pero decía que Inglaterra volvió a la Azteca el otro día, que también 40 años después, como en el caso de España con Bélgica, y salió victoriosa, además eliminando a la selección local, después de aquel partido de México 86, que fue en cuartos de final, aunque según he visto hay un poquito de efecto Barbra Streisand, ya que estamos en Cinemanía, de que mucha gente cree que esa fue la final de México 86, o alguna gente, entiendo que no los muy futboleros, han oído campanas Sí. y recuerdan más Eso no eso. lo había oído yo. Pero es verdad que es el partido más mítico por delante de la final por esas dos jugadas de Maradona, ¿no? El gol de la mano de Dios que inspiró a Paolo Sorrentino. Sí, No luego solo, hablaremos de ello. luego vamos a hablar de ello. Vemos ahí el salto de Maradona con Peter Shilton. Claro, la única forma que tenía de llevárselo era con la mano. Y no sé cómo no se pudo ver. En cualquier caso, esto es una trampa, evidentemente, la trampa más mítica de la historia del fútbol, posiblemente. Pero yo creo que Maradona quedó redimido de esto cuando marcó el segundo gol del partido, la jugada de todos los tiempos, que no sé si tiene una adaptación cinematográfica que mejore la narración de Víctor Hugo Morales. Eso es una maravilla, ¿no? O sea, está claro que jugar al fútbol es mucho más difícil que narrar. Está claro. Partimos de esa base, pero quiero que se valore lo que hace Víctor Hugo Morales en esa narración. O sea, a mí me dicen que, o sea, porque sabemos que eso se emitió en televisión en Argentina y la gente lo vio, Tremendo. pero si a mí me dicen que eso es una relocución de estas que se hacen de partidos históricos, es que parece, Víctor Hugo Morales acompaña en todo momento la jugada, parece que sabe lo que va a pasar, por eso te digo lo de la relocución. Ese. Claro, es que es genial todo. Y luego una vez que la jugada la relata fenomenal, pero es que luego encima lo eleva todavía más con la celebración, el barrilete cósmico, de qué planeta viniste. Supongo que todo el mundo a estas alturas sabe que barrilete es cometa, ¿no? Sí, yo creo que más o menos sí, pero bueno, si hay gente que cree que es la final, puede que no se sepan esto. ¿De qué planeta viniste? Para dejar en el camino a tanto inglés, que a mí casi que es la parte que más me gusta. Y cuando acaba ya con todo emocionado, con gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por estas lágrimas, por este Argentina 2, Inglaterra 0, con un timing perfecto llegando el saque de centro. O sea, me parece poesía pura, lo de Víctor Hugo Morales. Sí, en ese pero gol. de premio Nobel, sí, vamos. Espectacular. Es tremendo, una improvisación impresionante. A mí el gol, por supuesto, eso es una maravilla, pero me sigue, he escuchado 1000 veces la narración de Víctor Hugo Morales y me sigue emocionando las dos cosas juntas. Esa mezcla es muy potente. Es muy potente. Hay más cosas en este mundial, ¿no? Hay países como que se han hecho, digamos, simpáticos. Vamos a ver, yo creo, en estos mundiales, bastantes pequeños países que luego en realidad no hicieron gran cosa en el mundial, pero que tienen su momento, ¿no? Yo recuerdo la Dinamarca del Kjær Larsen, ¿no? Sí. Preben el Kjær Larsen, un nombrazo, por cierto. Sí, Soren era Soren Lerby. Soren Lerby, que me caía fatal. Muy mal. Sí, del PSV luego también, ¿no? Es la Dinamarca de la camiseta bonita y la tipografía chula. Numerazos grandes. Los números esos gigantescos. Ahora Noruega es un poco. Sí, pero es otro heredera estilo. de esa, ¿no? Es verdad que es una tipografía también de, bueno, nórdica y como con más arraigo. No tiene mucho que ver, pero es verdad que No tiene es también. Hummel, pero... No tiene, que tiene su personalidad propia también. Vamos a ver, porque Dinamarca, ojo, porque esta Noruega ha dado la campanada eliminando a Brasil y está en cuartos, pero aquella Dinamarca que iba muy fuerte. De hecho, en el grupo se quedó por delante de Alemania, que luego le ganó, que luego llegó a la final. Que fue finalista y luego, en cambio, Dinamarca se quedó en octavos contra España en la goleada de Querétaro que mencionabas antes. Eso es. Luego hay personajes simpáticos como Gary Lineker, ¿no?
Sí, Pichichi del Mundial. ¿Qué es más famoso, por ser Pichichi o por su frase mítica de los alemanes? Hombre, yo creo que todavía por ser Pichichi, además jugó en el Barça, con lo cual en España se le recuerda más Le todavía. ponía Cruyff de extremo derecha, me acuerdo. Sí, cuando llegó, no, fíjate, era bueno Lineker y Cruyff fue un genio, pero no le encajaba y bueno, era el Lineker de extremo derecha. La frase, ¿no? Digámosla, ¿no? La de que Sí. el fútbol, ¿cómo es? Un El deporte. fútbol es un deporte de 11 contra 11 en el que siempre gana Alemania. Lo decía Está un poco de modé ahora. Sí, está Alemania. Toda frase que digamos de Italia y de Alemania está ahora mismo y, todo tópico. y las de Brasil van camino, ¿eh? Vamos a tener unos cuartos de final sin esas 3 selecciones de las que tanto hemos hablado en los programas anteriores. Reconozco que soy brasuca y me da rabia. Y de hecho soy de los que creo que el Mundial, que lo has comentado antes, que como mola esta ronda de tantos partidos, pero yo soy de los que creo de que si se iguala por abajo, es decir, si las grandes potencias juegan mal, es que el Mundial es peor. Sí, más allá de que haya emoción. Y creo que nos está un poco convenciendo por derribo, o sea, por acoso y derribo. Hay tantos partidos que a uno que le guste el fútbol, como es el caso, es imposible que no nos acabe llamando la atención algo, ¿no? Algunos, Todos los días hay 3 partidos, 4 partidos, ¿no? Creo que la primera jornada de descanso va a ser ahora, ¿no? Dentro de... Este miércoles, después de no sé cuántos después días. de casi un mes. Va a ser el 10 o el 8 de julio. Eso y es. empezó el 11 de junio el Mundial. Ahí aprovecharemos para lanzar este capítulo, a ver si Muy bien, a ver todos los que iban a ver algún partido seguro, nos van a ver a nosotros. vayan a ver esto. Oye, ¿qué me dices? Bueno, yo recuerdo también ese Brasil que cayó con Francia. En penaltis. En penaltis. En cuartos de final. En un partido en que falló Platini en la tanda y Sócrates. Fallaron los dos. Ahí es cuando empecé yo a oír lo de que fallaban los buenos en las tandas. Siempre había algún bueno que fallaba. Sí, muy habitual. Sí, luego veremos otro bueno que falló. Una gran selección francesa que venía nunca ganó nada, ¿no? Venía de hacer semifinales la Eurocopa, en España 82, que ganó la Eurocopa del 84, y sin embargo este es su último mundial hasta el que ganan en el 98. O sea, no están ni en Italia 90 ni en Estados Unidos 94. En Italia 90 con Platini en gran parte de la fase de clasificación y luego en el drama absoluto cuando se quedan fuera, les quita Bulgaria la plaza, se la levanta. Primero un patinazo contra Israel, absolutamente inesperado, y luego el gol de Kostadinov. Así que Francia Cantona se quedó sin mundial. Cantona, bueno, aparte que no se llevaba muy bien, creo, con los seleccionadores y no sé si con sus compañeros. Pero sí, Cantona es una de las grandes figuras que nunca jugó un mundial. Oye, ¿y España? ¿Qué me dices de España? Hombre, yo creo que la España de México 86 la tenemos idealizada, no es idealizada, pero bueno, yo creo que era una de las mejores versiones que teníamos. Ramón María Calderé. Hay cosas difíciles de entender, como que el seleccionador nacional hiciera una lista con 2 centrales, una lista que eran de 22 en esa época, si no recuerdo mal, y solo llevó a los 2 centrales titulares, con lo cual cuando se lesionó Maceda, pues nos quedamos ahí con una mano delante y otra detrás. Tuvieron que jugar 3 laterales izquierdos un día. Y tenía tarjetas Goico, creo. Goico no pudo jugar contra Bélgica precisamente. Y bueno, partido que yo creo que podía haber caído de nuestro lado, pero que fue a los penaltis. Y ahí, pues ya sabes, Eloy Olaya, que no sé si salía en la de Garci, en Volver a Empezar, porque es del Sporting y salió un poquito después. 82, un pelín después salió, sí. Tampoco hay películas sobre el OA butragueño a la Moncloa. El buitre a la Moncloa. El buitre a la Moncloa. Nos corrigió un amigo hace poco que dijimos butragueño y el cántico es el buitre a la Moncloa. Los 4 goles, ¿no? Del buitre en la Corregidora de Querétaro. El estadio de la Corregidora. Muy sí, mítico. Ahí está el Querubín. Ahí está, tu ídolo y el de Antonio Pacheco. Sí, era ídolo. Sí, porque tenía cara de niño, ¿no? Era otro tipo de. Era el llano ideal en aquel momento, sin duda. Aparecía en las revistas del corazón. Acuérdate cuando se casó, salió en el maletero del coche para que no le hicieran fotos. No sé si porque había vendido la exclusiva o qué. Algo de eso va a haber, sí. No hay película, pero sí que este es un mundial, yendo ya un poquito al cine, que entroniza a Maradona como personaje, yo creo, más allá de lo futbolístico, ¿no? Sí. Y que hay mucho cine vinculado a esto. Quizá hay una película muy reciente, que es la que más calidad tenga, porque es una gran película,
que es Fue la mano de Dios. Yo la voy a dejar para el siguiente mundial, si te parece, Muy bien. porque fíjate, que nos corrijan los espectadores si quieren, que nos dejen comentarios en YouTube, porque yo recuerdo como que hay algún momento en el que pasan al Mundial de Italia, en el que Maradona también tiene parte importante vinculado con Nápoles, hay un partido ahí importante, o sea que si eso lo dejamos, Bueno, pero que conste que La mano de Dios, obviamente el título de la película viene de aquí, del 86, pero sí que es verdad que hay mucho cine vinculado a Maradona y el mito maradoniano como que nace en este mundial, ¿no? Y yo me gustaría hablar de un par, bueno, hay varios documentales, sobre todo gracioso el de Maradona por Kusturica, que es una relación, Emir Kusturica, como sabéis, director de cine serbio, con unas connotaciones políticas un tanto peculiares, porque se le vincula más bien pues, al régimen de Milosevic, y por ahí yo creo que su línea y su filmografía se ha visto un poco afectada por sus opiniones políticas, pero aquí se juntó con Diego Maradona y formaron una dupla, la verdad que curiosa. El documental está curioso, yo creo que con el tiempo, digamos, ha pasado un poco ha perdido, porque ha habido documentales posteriores mejores, pero sí que son dos personajes muy peculiares. Sí. No sé si tú lo llegaste a ver. No, no lo he visto. Estaba pensando que para que un director ponga su nombre en el título de una película, esto no es muy habitual, ¿no? Está él convertido en personaje. Gato blanco, gato negro, son dos personajes absolutamente heterogéneos y heterodoxos, no hay más. Y Maradona tenía tatuado clasificación posible al Che Guevara. Exacto, ¿no? Y ahí, ¿no? Que no se casan demasiado con nadie y están muy graciosos verles actuar e interactuar juntos. Pero quizá hay un gran documental, hay otro documental que se llama Amando a Maradona, hay varios documentales argentinos un poco siguiendo sobre todo hay otro documental sobre la iglesia maradoniana, pero hay un gran documental de un director que se llama Asif Kapadia, que ya ha hecho otros grandes documentales, como el documental de Senna, por ejemplo, de automovilismo. Este es Diego Maradona, un documental que utiliza sobre todo, bueno, también hizo el documental sobre Amy Winehouse, que es también fantástico. Asif Kapadia, que por cierto es hincha del Arsenal, el que tuve la suerte de conocer. Estuve yo en la Filmoteca. Eso es. No, en la Academia de Cine Español presentamos su documental. Me acuerdo que estaba con Guillem Balaguer, y estaba también entre el público estaba el Lobo Carrasco, que quiso tener su momento de protagonismo también, como no. Estuvo bien el Lobo, porque es verdad que era muy amigo de Diego y la verdad que él podía hablar. De hecho, recuerdo esto tendría que ser en el Mundial 94, pero cuando Maradona da positivo en el Mundial 94, el Lobo Carrasco y José Ramón de la Morena se van a no sé qué ciudad de Estados Unidos a entrevistar a Maradona, y lo consiguen gracias al Lobo Carrasco. El Lobo Carrasco, que estuvo, por cierto, en este mundial, sí, y se la lió parda con un plato de espaguetis, ¿no? Al parecer, o plato o el perol entero, ¿no? Sí, dijo, esto te lo comes tú, ¿no? Más o menos. Vamos a decir que no jugaba, era uno de esos casos, como el de mi padre, que no jugó en el Mundial 78. Bueno, de tu padre, que sepamos, no se la lió a Kubala. No la lió a Kubala en absoluto. Y el Lobo, pues, bueno, como Poli Rincón también, ¿no? Sí, Poli Rincón amenazó con irse del Mundial. O sea, se fue con y decía que iba con la maleta, me voy. Y la maleta era de estas como las de las películas antiguas, que no pesaba. Que le veías que le iba, la bamboleaba y me voy. Bueno, pues este documental tiene sobre todo unas imágenes maravillosas que grabaron durante la estancia, sobre todo de Diego en Barcelona y la llegada a Nápoles. Jorge Cisterpiller, que era el agente antes de Coppola, que hace fichar los primeros fichajes de Diego Maradona. Coppola, el agente de Maradona, no Francis Ford. Exacto. Pues mantuvo a dos cámaras siguiendo continuamente a Diego, grabándole en cine. Ojo, aquí Paco Grande también tendría mucho que decir. Sí. Al parecer eran cámaras de cine, con lo cual las imágenes son de una calidad maravillosa. Sí. Se centra sobre todo en la parte napolitana de Diego, y hay imágenes y momentos absolutamente geniales. No, es un documental sin voz en off, es un documental en el que simplemente las imágenes hablan por sí mismas. Yo creo que sí hay voz en off. Hay voz en off de personajes, pero no aparecen en pantalla. Exacto.
Y sí De que las ayudan entrevistas, las, perdón, las exacto. entrevistas. Hay Eso, testimonios, lo que no hay es una voz no hay narrador. eso es, eso es. No hay narrador de la película. La película es sensacional, Sí. de verdad. Y las imágenes esas que has Las dicho imágenes son súper de valiosas. Nápoles Son inéditas, además, una maravilla. antes de haber... Ahora ya digamos que están muy usadas, probablemente. No sé si con derechos o no, pero sí que... No quiero entrar yo en ese No vamos tema. a entrar en eso, pero sí que es verdad que es una película muy recomendable, un documental cinematográficamente muy estimable, el de Asif Kapadia. ¿Hay alguna otra cosita de este mundial? Bueno, te quiero comentar, no sé si lo tienes en tu lista, que en el Festival de Cannes, que han Claro, presentado un documental que todavía, cuéntalo tú. creo que todavía no hemos podido ver Eso ninguno, es. ¿no? No, no ha llegado a España. Y lo curioso, que creo que lo avisé ya en el programa anterior, es que se titula El Partido. Si te acuerdas, yo te traje un libro la semana pasada titulado El Partido, referido al partido de Sarriá, Italia-Brasil. Eso es. Y este es El Partido también, ¿no? Con ese artículo, no me sale ahora, definido, ¿no? Como que solo hay un partido en la historia del fútbol y en cambio aquí es el Argentina-Inglaterra del Azteca, el 2-1. Eso es. Así que esperamos verla pronto. Estuvo en el Festival de Cannes, tuvo buenas críticas. Es un documental argentino, pero con material sensacional, así que esperamos que está muy bien. Yo quería hablar de una película pequeñita también, un poco idealizando esa figura de Maradona, que se llama El Camino de San Diego. Es una película de un director que se llama Carlos Sorín, que dirigió una peli argentina que yo creo que ha tenido bastante éxito. Ahí vemos el cartel, que se llamaba Historias Mínimas. No sé si tú llegaste a ver Historias Mínimas. Me suena Historias Mínimas. Historias no la he Mínimas. visto. Sorín también dirigió la película del Rey, ha hecho películas pequeñas, siempre historias muy pequeñas. Esta es el camino de un argentino desde un lugar remoto de Argentina porque quiere entregarle ese tronco de árbol que se ve ahí, que él encuentra en una parte, digamos, no sé si llamarlo de la jungla o de la selva, de la parte más agreste de Argentina, y que quiere regalárselo a Diego cuando Diego está ingresado en el hospital cuando le dio aquel, yo creo que fue un ataque al corazón, o estuvo un tiempo ahí entre la vida y la muerte, y es el viaje, el periplo desde esa zona de Argentina hasta Buenos Aires para entregarle al Diego esa especie de talismán, digamos, ¿no? Sí. Que, esa revelación, eso ¿no? es. Así Un que tronco la película está muy bien, es una película de paisajes y paisanajes, digamos, de road movie, pero muy bien, muy realista, muy minimalista, y es una película también interesante, pero que te demuestra un poco qué ha significado Diego Maradona para los argentinos durante todo este tiempo, ¿no? Yo sabía que este mundial iba a dar juego, ¿eh? Sí, hay otra película... Podríamos estar con México 86, Hay otra película. programa entero. Hay otra película de un equipo también simpático, a pesar de que en el Mundial anterior nos la jugaron, que fueron los norirlandeses. Es una película que se llama Shooting for Sócrates, una peli, pues, bueno, ambientada en ese año y basada en, bueno, cómo vieron los norirlandeses en el Ulster, ¿no? Una zona en conflicto, una zona con muchos problemas, terrorismo del IRA y, digamos, también operaciones del ejército británico también y de la, digamos, de la contra paramilitar vinculada a los unionistas también complicadas, y es sobre cómo vivieron los norirlandeses desde ese conflicto político, la presencia de su selección, una selección muy pequeña. Entonces era, yo creo, el país más pequeño, y ahora ya ha cambiado mucho. Ha Desde bajado Cabo bastante Verde, el ¿no? listón. Los metros cuadrados han bajado mucho. Hasta Curazao. Hasta Curazao es más pequeño, es verdad. Pero en ese momento Irlanda del Norte era el territorio más pequeño que llegaba a un mundial, ¿no? Nos tocó en el grupo, además, Sí. Y les tocó un partido contra Brasil. La Brasil-Argelia, no hemos comentado, es España. verdad, el gol de Mitchell, ¿no? El gol El de no Mitchell, gol de Mitchell, que ¿no? no fue concedido a pesar de que rebasó la línea. Eso Claro, no es. había VAR y el árbitro australiano no nos la dio. ¿A Brasil se lo hubiera dado? Yo creo que si, bueno, esta película Shooting for Sócrates es muy curiosa y entroniza también a Sócrates, otro futbolista maravilloso. Personajazo también. Que yo creo que igual jugó mejor en el 82 que en el 86, pero que todavía estaba presente. Pero ya que has sacado este tema, vamos a sacar el tema de la actualidad que nos ha
sorprendido muchísimo, ¿no? El tema bueno, de esa negociación entre Infantino y el No, presidente de Estados no sé si Unidos. negociación es la Exacto. palabra, Carleto. Directamente orden, ¿no? Sí, De ordeno Donald Trump ordeno y mando. para Sí, que le quitara la cacicada. roja, la sanción a un jugador norteamericano para que jugara un partido. Y Una- esto no sé si lo hemos visto muchas veces. Yo te diría que nunca, me parece una cacicada, es algo absolutamente discrecional para la leyenda negra de la FIFA, o sea, al nivel de otras cosas que hemos visto en los mundiales. Mussolini, Pues no sé si al de Mussolini, Videla, pero sí, sí, o sea, es 1978. ese nivel. Hombre, se parece más a lo del jeque de Kuwait Que en Cuba. Zorrilla, tratando de que le anularan un gol a Pero Francia para aquello era perder por uno menos. exacto, pero era el 4-1, el 3-1, no sé, pero Pero un sí, poco sí, incluso naif eso del jeque también, ¿no? sí, pero vergonzoso y sobre todo el descaro con el que ha actuado la FIFA y su presidente, que es que Falta de no le escrúpulos, ¿no? importa absolutamente nada. Le dio el año pasado un premio de la paz a Donald Trump, que es para partirnos de risa. Y si, a partir de ahí yo ya me espero cualquier cosa del señor Cualquier cosa. Infantino. Algo de todo eso se puede ver en una película que tenemos ahora mismo en Netflix, que se llama México 86, que vamos a ver su cartel ahora mismo. Ahí está, con ¿México? Diego Luna. México 86, perdón. Me he dejado llevar por Netflix. Netflix Claro, me ha claro, la confundido. X. Demasiadas X. En la que, bueno, habla un poco de cómo se consiguió que en este mundial, que al principio iba a ser en Colombia, no lo hemos contado al principio, Sí, Colombia declinó hacer el Mundial 86 3 años antes por los problemas, bueno, económicos y derivados de la sí. guerrilla colombiana y del estado político y social del país. Habían hecho el de baloncesto, eso sí. Ah, mira, Hicieron el Mundial el mundo básquet. 82, el mundo Básquet se llamaba entonces, de Colombia 82. Y esta película cuenta un poco, bueno, los tejemanejes y no deja de contarse también un poco la corrupción interna de la que se aprovechó un poquito un personaje, que es el protagonista de la peli, que consiguió atraer, sobre todo con el apoyo, sobre todo de Azcárraga, que era como el potentado que mandaba en Televisa, ¿no? Ese Ajá, mítico canales y sí. conglomerado mediático. Y cuenta un poco eso, cómo se manejan en Suiza, en la FIFA, Joao Avalanche, toda esa parte y el contrapoder que quería Henry Kissinger, que se quería llevar el Mundial a Estados Sí. Unidos ya en el 86, ¿no? La película es una comedia, está llevada un poco al tono, digamos, más grueso, pero sí que es verdad que cuenta cosas que ahora hacen que podamos entender quizá este capítulo bochornoso Sí. de Donald Trump. Bueno, cómo funciona la FIFA, yo creo que Eso llevamos mucho, nos gusta, nos encanta el Mundial, nos gusta mucho su Eso producto, es. pero es como aquello de la frase esa que yo se la leía a Enrique González, aunque no será suya, de que las salchichas nos gustan mucho y están muy ricas, pero no conviene estar presente cuando se fabrican, ¿no? Exacto. Él lo decía sobre el periodismo, sobre la prensa, pues se puede aplicar también al Mundial. Vale. Vamos a pasar al Mundial de Italia 1990. Vuelve a Europa el fútbol, el Mundial, y que aquí tenemos buen cartel. Este me gusta, este me Buen gusta. cartel, el Coliseo Romano, las banderas mínimas de todos los países participantes y un campo de fútbol en la Roma del Imperio. Me gusta más que la mascota, el cartel, también te lo digo, ¿eh? La mascota, Bueno, chao. Nunca acabé de pillarle el punto a ese monigote. vale, pero por lo menos hay un trabajito, ¿eh? Porque vamos a ver después alguna otra mascota posterior Sí, que, eso también es que verdad. son terribles. Porque la mascota de México, que no hemos dicho, Piqué, tenía su Piqué, gracia, sí, ¿no? mítica con el sombrero mexicano, Eso la guindilla, ¿no? Que no Piqué, Exacto. Piqué, se llamaba Piqué. Y Diego Maradona vuelve a este mundial. Sí, y bueno, se puede decir que en su momento de madurez, con 30 años, y pese a un comienzo muy malo de Argentina, perdieron el partido inaugural contra Camerún, aquel gol de Oman Billik, eh, pues consiguen rehacerse, llegan a la final. Este es un mundial yo leí en su día un titular, en aquella época, este es un mundial de penalti. Y las dos semifinales se resuelven por tanda de penaltis. Argentina venía ya de pasar de cuartos a semifinales contra Yugoslavia también en una tanda. El portero Goicoechea, que empezó el mundial en el banquillo y que era un absoluto desconocido, es el gran héroe. Y en la final se decide también por un penalti, que transforma a Andreas Brehme para darle a Alemania El ambidiestro. su tercer título. Sí, sí, lo de Andreas Brehme hay que hacer una paradiña,
porque Andreas, yo nunca he visto un Jugó en el jugador Zaragoza, ¿no? que jugó, bueno, pasó brevemente Pasó por el por el Zaragoza. Zaragoza. De hecho, eso te da un poco la idea del carácter que tenía Breme y también de su ego y de cómo se veía a sí mismo. Porque claro, Andreas Breme hizo historia jugando el lateral izquierdo, en el Bayern, en el Inter, en la selección alemana. Pero no era un lateral izquierdo de estos que doblaban al extremo y cosas así. Era un lateral que se metía mucho en zonas interiores, pero tenía una calidad golpeando el balón impresionante. Participaba mucho en el juego y, por supuesto, a balón parado era importantísimo. Y las faltas, muchas veces, hacían sobre todo, más que tirar la directa, había un jugador que tocaba para que Breme chutara. Y le pegaba con la izquierda, él era el lateral izquierdo. Pero los penaltis los tiraba con la derecha. O sea, es una cosa que se ha visto poquísimas veces y desde luego nunca yo creo con tanto éxito y con este talento que tenía Andreas Breme, que en su paso por Zaragoza, que era lo que iba a contar, él estaba casado con una aragonesa, aquí en Eneo seguro que conocíais este dato, pero Lo dominamos. ficha por el Real Zaragoza y él se enfrenta a Víctor Fernández porque un día dice que él no quiere jugar de lateral izquierdo, que él quiere jugar de organizador. Claro, él había llegado a Zaragoza, capitán general, una persona que lo había ganado todo, y Víctor Fernández le dice que no. Y entonces, pues, a última hora cambia la alineación, sale Lizarralde de lateral izquierdo y Andreas Breme no vuelve a jugar con el Real Zaragoza. También es cierto que tire uno con su pierna mala, teniendo, por ejemplo, a Mataus en el Sí, equipo, claro, ¿no? es que es Alemania. O sea, Anotar Mataus, ¿no? Que no puede es, yo qué tirar sé, David los Álava en penaltis. Austria o algo así, ¿no? Un caso de estos, o Tirar los Alfonso penaltis Davies en bien. Canadá, no. Pero es también el mundial, bueno, Argentina pierde. Para mí es el mundial en que Maradona llega solo a la final. Me parece que Sí. está, así como en Fíjate México, que se decía siempre de México 86 que lo había ganado solo y estaba en mejor Italia 90, acompañado y no en... marcó ni un solo gol. No, Es pero curioso. el gol de Canilla, por ejemplo, en octavos de final Contra Brasil. contra Claro, Brasil, es que le tocó ganar a Brasil porque quedaron terceros de su quedaron grupo. terceros, empezaron perdiendo con Tremendo. Camerún, pasaron entre los mejores terceros y tuvieron ese cruce contra Brasil que había pasado primero. No era un gran Brasil, eso hay que decir. El Brasil de Lazzaroni, aquel seleccionador. Bueno, ya empezaba a declinar un poquito el mito de Brasil, que culmina en la eliminación el otro día contra Noruega. Madre mía. Pero Bueno, ha tenido algún altibajo. sí, pero bueno, algún alti. incluso cuando ha campeonado en 2002, que ya lo veremos, ya no es el juego No, bonito y juega estas otra cosa, cosas, sí, ya pero son bueno, equipos más por lo menos sólidos. tiene 7, 8 jugadores Pero que, tiene jugadorazos, claro, claro. Pero es que ahora ni ya eso. hemos visto la falta de talento. Pero bueno, volviendo al Mundial de Italia 90, Mundial de penalti, te decía, bastante aburrido, bastante decepcionante. Yo vi todos los partidos de este Mundial, menos los que coincidían en horario, pero el resto vi todos, porque era el que me tocaba de los 11 años, Claro. siguiendo esa teoría que te contaba antes. Mundial de los más aburridos, creo yo, de la historia, pero bueno, con algunos highlights Con también. un elemento, un hombre sorpresa, ¿no? La aparición del don nadie que de repente se convierte en Pichichi, en hombre crucial, Salvatore Totò Toto Schillaci, Schillaci. un delantero, bueno, suplente de la Juve incluso, ¿no? Que era el típico que entra en la convocatoria Ahí está, cara de loco, ¿eh? Siempre tuvo un poquito de cara de loco. y el primer día creo que Salió del contra banquillo, Austria, ¿no? ¿no? El debut de Italia, con Ancelotti titular, por cierto, en Italia. Y Schillaci acaba salvando al equipo. Creo que en el cine, y siquiera de forma indirecta, en alguna película aparece Toto Schillaci, ¿no? Eso es. Pues Estoy sí, pensando en La Furgoneta, claro, en The no, Van. exacto. Luego íbamos a hablar de eso, sobre todo Sí, sí. por otra selección que se hizo muy simpática. Aquí También, hay otras varias también. selecciones que se hicieron simpáticas. La Irlanda de, ¿quién recuerdas tú? Tony Cascarino, Bueno, Niall Quinn, sí, Stapleton, por Aldrich, supuesto John Aldrich. Y Ray Houghton, si me tiramos más gustaba a para mí. atrás, Ray Houghton, Mick McCarthy, que creo que hablaremos la semana que viene de él. Exacto. Paul McGrath Paul McGrath, también. tiene Y una el historia portero Pat Bonner. personal. Sí, Una República de Irlanda, además, que la entrenaba Jackie Charlton, el hermano que era inglés. de Bobby, inglés. La jirafa, le llamaban por el cuello. Y una selección que se clasificó para este mundial, pero que había jugado también la Euro 88, muy meritorio, porque era la época en la que las Eurocopas solo Jugaban iban 8 equipos. Entonces yo creo que la República de Irlanda tuvo ahí tuvo su Una momento generación también. buena, sí.
Una Y generación John Aldridge, que lo recordamos de la Real Sociedad y del chuletón aquel que le regalaban cada vez que metía un gol. ¿Qué otras selecciones? Colombia también tiene en este mundial un Colombia, starring, ¿no? Empatándole a Alemania y el clasificándose gol por primera vez de para Freddy octavos. Rincón, eso es, sí, sí. Mítica. ¿Cuál más? Camerún, ¿no? Camerún sería. Camerún eliminó a Colombia, Elimina a Colombia, llega a precisamente. cuartos de final. En una pifia de René Higuita, Roger Milla se fue a Con bailar 40 al córner. años, ¿no? 40 y... Sí, le quedaba, todavía no batió el ¿Lo ha récord superado porque Cristiano, no? marcó en ¿O no? el... No, Es el yo segundo, te ¿no? diría que no, marcó en Estados Unidos con más edad que Cristiano ahora. Con 42, ¿no? Pues Sí, y Camerún que pasa a semifinales, perdón, a cuartos de final y está cerquita, se queda cerquita de pasar a maravilloso semis. partido. Gary Lineker, volvemos a Gary Lineker. Maravilloso partido con Inglaterra de cuartos de final, ¿no? Sí, sí, gran partido, remontada inglesa. Yo no sé si la mítica canción de Football's Coming Home, cuando hace referencia a un gol de Lineker, la letra de la canción, no sé a cuál se refiere exactamente, si es a uno de los de México 86 o es a alguno de los de Italia 90. Puede ser. Porque luego marcó también en semifinales contra Alemania. Eso es. ¿Y la selección española qué recuerdas, Miguel, de aquella Bueno, selección? yo creo que fue La de Luis Suárez, ¿no? con Luis Suárez en el banquillo, su único gran torneo. Pantalón blanco en el debut contra Uruguay, para que parecíamos en el Real Murcia. Creo Y que estaba hizo Manolo, que había jugado en el Murcia, ¿no? Villarroya titular, que te da un poco la medida también de cómo íbamos. Estaba Chendo, el lateral derecho, no recordaba ese dato. Martín Vázquez con barba en su mejor momento. Sí. Justo el verano en el que se Jugadorazo. marchó, cambió el Real Madrid por el Torino. Pero yo recuerdo un debut muy decepcionante contra Uruguay, luego un partido contra Corea con los 3 goles de Mitchell. Me lo merezco. Me lo merezco famoso. Luego jugamos contra Bélgica, que era la cabeza de serie de nuestro grupo, y la ganamos, sí que fuimos primeros de grupo. Y luego partido otra vez, yo creo, decepcionante contra Yugoslavia y la eliminación aquella con los 2 goles de Stojkovic. La última Yugoslavia, probablemente, La última con Yugoslavia, todas pero- las, Sí, sí, digamos, claro. con todas las naciones Porque ya balcánicas, ¿no? quedan excluidos de la Eurocopa 92, que Eso es. entra Dinamarca y gana. Este es el último torneo de Yugoslavia, Eso es. que pierde como hemos mencionado, contra Argentina en penaltis, en cuartos. Y en cuanto al cine, como os decía antes, hay una gran película de Paolo Sorrentino, el director napolitano, que se llama Fue la mano de Dios. Es de hace 3-4 años, ahí está. Y bueno, sobre todo es una película homenaje a la ciudad de Nápoles en realidad, ¿no? Y Sí. a lo que significa, unido a eso, a lo que significa Diego Maradona, al orgullo que transmitió a esa ciudad con los 7 años, las 7 temporadas que estuvo ahí. Creo que ganó el Scudetto. ¿Lo ganó 2 veces? Dos o no? veces. Ganó dos dos Scudetto. veces. Dos Scudetti, Dos como dicen los Scudetti. panenquitas. 2 Scudetti, ganó también la Copa de la UEFA y sobre todo esos partidos contra los equipos del norte que eran tremendos, ¿no? En la película lo que cuenta en parte Sorrentino es historia real, por lo menos en parte, ¿no? De que él se salvó de un accidente casero en una casa de veraneo con sus padres porque no quiso ir a pasar un fin de semana con ellos para ir a ver un partido a Empoli, para ver un Empoli-Napoli. Un Empoli-Napoli, sí. Empoli-Napoli. Murieron los padres de Exacto. Sorrentino. Y Ese fin de semana en un incendio fallecieron sus padres y él se salvó gracias a que se fue a ver un partido del Nápoles. Un partido insulso contra un equipo que Más no insulso puede más decirle todavía. menos a nadie que no sea de Empoli. Y es una película que narra, bueno, una saga familiar y toda la intrahistoria de la familia. Costumbrista, una parte muy costumbrista. Exacto. Y basada un poco en eso, en cómo la mano de Dios, la mano de Diego Armando Maradona, le salvó quizá de morir, ¿no? Rodeado de otras peripecias más familiares. Y yo creo que al margen de esa mano de Dios que viene del Mundial 86, sí que hay también una reivindicación de ese Maradona que en este Mundial se enfrenta de alguna manera desde Nápoles, representa el enfrentamiento de la ciudad de Nápoles frente a Italia, ¿no? Frente a la Italia del norte, que hemos visto también muchas veces esas pancartas racistas realmente contra los ciudadanos de Nápoles, contra el equipo de Nápoles. Y que él también, digamos, pues llevó esa bandera, ¿no? La bandera napolitana, y que en la semifinal que juegan Italia y Argentina, ya es casualidad, en Nápoles, en San Paolo.
Italia elimina, o sea, Argentina elimina a Italia a penaltis, ¿no? Como has contado antes, y se clasifica para la final dejando fuera a Italia, lo que provoca que en la final, ¿no? Haya un momento bastante duro de la historia del fútbol, ¿no? Con los himnos, el abucheo en Roma del himno argentino. Y Maradona insultando, se le leen los labios perfectamente cómo reacciona con un insulto a esos abucheos. Pues todo eso está bastante bien trasladado, qué podía sentir un napolitano y el vínculo que podía sentir incluso con Maradona y con Argentina, incluso por encima en algunos casos de apoyar a la selección italiana. Ahí hubo un momento tremendo. ¿Recuerdas cuando Paolo Sorrentino recoge el Oscar por La gran belleza? ¿A quién da las gracias? Por cierto, iba a decir, sigue, ¿no? Dilo tú. Si no recuerdo mal, dice Federico Fellini, Diego Armando Maradona y los Talking Heads. Bueno. Es su dedicatoria. Y por cierto, en una película que se llama, creo que es La Juventud, ¿no? En la que está con Michael Caine y tal, hay un personaje que es Diego Maradona y que está ahí en ese balneario. Un trasunto ahí, ¿no? No sé, o era él, no me acuerdo ahora. No, era un actor, pero está muy bien contado y hace toques con el balón, en un balneario europeo. Harvey Keitel era el otro. Era Harvey Keitel y Michael Caine, ¿no? Estupendamente. Has comentado antes el partido Inglaterra-Camerún de cuartos de final. Inglaterra pasa contra Alemania a semifinales. Es un partido en Turín y hay un buen documental futbolístico que se llama One Night in Turin, que cuenta un poco todo lo que vive Inglaterra alrededor de ese retorno. Desde el 66 Inglaterra no había llegado tan lejos en los mundiales, esto es 20 años después y la verdad es que también desde entonces, ahí tenemos a uno de los componentes de aquel equipo. El chico que lloró aquella noche, porque le amonestaron. Gran futbolista. Y no habría podido, le hizo un entradón, o sea, no habría podido jugar. No tenía discusión, pero no podía jugar la final y se echó a llorar allí mismo. Es un buen documental. También futbolístico, estos documentales que los ingleses hacen, ahí está Lineker marcando, yo creo, el gol del empate. Marcó Breme, por cierto, de como te he dicho antes, que les tocaron una falta en corto, chutó con la izquierda, tocó en un defensa, se envenenó. Y luego los penaltis, que con Inglaterra también han sido poco afortunados como con España, pero si sumabas Inglaterra y España en la Eurocopa del 96... Nos ganaron. Teníamos que haber empatado, ¿no? No tenía que haber pasado ninguno. Eternamente, ninguno hubiera pasado. Hay algunas otras películas, has comentado tú antes, porque es una película muy graciosa que yo creo que merece la pena constatar sobre esa Irlanda que hemos comentado. Has hablado de La camioneta, de una película de Stephen Frears, que también es un director muy interesante. Importante. Y que narra, pues, sobre todo un verano, ¿no? Un verano en Dublín. Y cómo vivieron los irlandeses que hacía pues muchísimo que no... Bueno, no, que este es su primer mundial como República de Irlanda, ¿no? Es el primer mundial. Irlanda del Norte ya había estado en el 82, 86 y en el 58, pero la República de Irlanda, ahí está. El actor que hacía de Don Revy de Damned United. Ahí está. Colm Meaney, ¿no? Es ese actor. Y esa vivencia de, bueno, pues una de estas películas, bueno, un poco realismo social, comedia social, de alguien al que si todo le puede ir mal, le va a ir mal, ¿no? Y con un camión comida y cómo viven los triunfos hasta cuartos de final, por lo menos, de Irlanda, que cayó con gol de Squillaci también en cuartos de final. ¿Hay alguna otra película? He visto que hay una película que yo no he visto que se llama Italia 90 de Costa Rica. Costa Rica también llega a este mundial. Luis Gabelo Conejo. Eso es. O sea que hay algunas películas, digamos, hay otra película de Suecia que también llega a este mundial, aunque Suecia la veremos en el próximo mundial también siendo uno de esos equipos simpáticos. Es Slutspel y habla del partido Suecia-Costa Rica, curiosamente. Y hay otra película que no me resisto a comentar que se llama Goodbye Lenin, que yo creo que hemos visto. Esa la hemos visto todos. La hemos visto, sí, es una película muy visitada, con Daniel Brühl, que es futbolero, que es culé. Es catalán, ¿no? Nació en Barcelona, exacto. Y que habla de, bueno, ese tiempo que hay, un pequeño tiempo muerto entre que cae el muro de Berlín y hay la unificación real de las dos Alemanias, ¿no? La mamá de Daniel Brühl en la película entra en coma y es una mamá que es muy, digamos,
muy comunista, ¿no? Muy del régimen Sí. de Erich Honecker, que era el Honecker. de la RDA. Entonces, está muy débil de salud y no le quieren contar que se ha caído el muro y que, bueno, y que está Porque le desapareciendo. puede dar un patatús. Exacto, está desapareciendo la RDA y en ese interín se celebra el Mundial, todavía con la Alemania dividida. Todavía juega algunos partidos más la RDA después de ese Mundial, pero en realidad era una unificación que se estaba produciendo. Sí, desde el 89, ¿no? Que cayó el muro. Exacto. Y hay en esa película unos cuantos momentos en el que los ciudadanos de la RDA ven los partidos de la RFA sintiéndolos como propios, ¿no? Y entonces, pues ahí está la mamá y Daniel Brühl. Está muy bonita la película porque ellos simulan unos telediarios un poco así cutres de la RDA. Es una muy buena idea Sí, de sí. peli y bien ejecutada también. Pero sí que aparecen pues, el triunfo en este Mundial de Alemania, de la Alemania todavía no unificada, pero en realidad ya ha caído la RDA prácticamente. Y van a beber mucha Coca-Cola y se van enseguida a unificar las dos selecciones. Esto sería un poquito lo que tenemos de cine, Pues que no está mal. Para ser un mundial tan aburrido, Exacto. bastante cine, ¿eh? Eso es. Y vamos a pasar ya a otro mundial que, fíjate, yo creo que generacionalmente hay mucha gente que lo considera como un maravilloso mundial. Yo, sin embargo, a mí me parece una horterada de mundial, sinceramente. Sé que Albert Valor va a acabar conmigo, que además ha escrito un libro sobre este mundial, y es un mundial que para una generación de treintañeros o cuarentañeros jóvenes es como su mundial, pero para mí, sinceramente, es un mundial en el que Estados Unidos y fútbol nunca han combinado. En este mundial yo creo que ya llegamos a otro Estados Unidos, pero en aquel mundial de 1994, aquí vemos uno de los carteles, este es el cartel bonito. Pues me parece bastante feo. Pues imagínate, hay algún otro por ahí, porque este yo creo que es un mundial más bien, o sea, un cartel más bien conmemorativo, pero hay otros otros carteles oficiales que son bastante más feos. Yo coincido contigo, este mundial me parece sobrevaloradísimo en la memoria. Creo que futbolísticamente no dio para tanto, dejó buenos momentos, por supuesto. Y es el primer mundial, se considera el primer mundial moderno, digamos. No sé si por el carricoche que salía a recoger a los lesionados o no sé muy bien por qué. Creo que ya hay nombre en la espalda. No sé si es el último sin nombre en la espalda o el primero, no recuerdo ahora. Diría que es el primero con nombre en la espalda. Pero sí, coincido contigo. Y bueno, es el triunfo de Brasil 24 años después de México 70. Eso es. Es el tetra, como lo llaman ellos. Vemos ahí a Roberto Baggio llevándose las manos a la cara, Dunga, que fue el capitán que levantó la copa. Pasaron 24 años sin ganar el Mundial los brasileños, que es justo lo que ha pasado ahora desde 2002 hasta este Mundial reciente. Es decir, ya la espera va a ser más larga que todos estos años que estuvieron sin ganarlo, que ya se les hizo eterno. ¿Qué más recuerdas de este mundial? Yo recuerdo a Romario y Bebeto marcando goles y celebrándolo con un niño en brazos. Sí, ese niño que luego fue futbolista profesional y pasó por 1000 equipos, según tengo entendido, el hijo de Bebeto. Bueno, yo creo que Brasil fue el mejor equipo, pero tampoco era un Brasil deslumbrante. Pero bueno, pues ya todo comparado con lo de ahora. No, claro, sí. Comparado con lo de antes, no. Con Ronaldo, comparado con lo de ahora, pues. Con Ronaldo evidentemente, sin jugar ni un minuto, ¿no? Ronaldo con 17 años que no jugó un minuto. Cafú, que empieza de suplente el Mundial, porque juega Jorginho de lateral derecho, aunque luego Cafú tuvo sus minutos. Cafú que luego fue... Otro lateral del Zaragoza. Otros como Bremen. El otro día, no sé quién lo recordaba. Todos suplentes. En Dazón, que Belsué le quitaba el sitio. Belsué que estuvo en este Mundial, por cierto, ¿no? Belsué estuvo en la Eurocopa. En la Eurocopa seguro. En este Mundial... No, aquí el que estuvo es el del Celta, ¿cómo se llama? Otero. Jorge Otero, sí. Bueno, Javier Clemente, seleccionador español. Alineaciones plagadas de centrales en distintas posiciones, centrales en los laterales, centrales en el centro del campo, centrales incluso en el centro de la defensa. Alcorta, Boro, Hierro, Abelardo, Nadal, Camarasa. Camarasa. O sea, todo. Alguna vez jugaron casi. Creo que jugaron 7 un día, ¿no? Y Fernando Hierro, no sé si lo has citado. Sí. También que juega en el medio campo, Nadal también. Bueno, selección también te digo.
yo creo que mitificada en España por parte de la afición. Hace poco hicieron en Movistar Plus, bueno, hace unos años ya, de un documental titulado La España de Clemente, donde salían ellos mismos hablando. Y yo creo que se concedían un nivel que yo nunca llegué a ver. O sea, el periplo de Clemente en la selección, hace 2 mundiales y una Eurocopa, y creo que España solo gana a Bolivia, a Suiza y a Rumanía y a Bulgaria, algo así. O sea, no gana ninguna selección de primer nivel. Empatamos con Alemania en este mundial, con el gol de Goicoechea. La eliminación contra Italia fue, creo que injustísima, muy cruel, muy dolorosa, que se lo digan a Luis Enrique precisamente, El codazo de Tassotti. con el codazo de Tassotti. Pero yo, ese nivelón del que presumen de selección, bueno, yo creo que una selección, pues eso, para caer en cuartos, como caímos, ¿no? Es verdad que las semifinales, viendo a Suecia y viendo a Bulgaria, pues hombre, estuvieron baratas. Claro. Esa fue la pena Las realmente. 2 selecciones simpáticas de este mundial, ¿no? Podían ser Sí. la de Bulgaria con Risto Stoichkov, la banda de Stoichkov, Sí, con Lechkov, con Kuryakov, con Trifón Ivanov, Trifón con Ivanov, Kostadinov, que lo mencionábamos Emil antes, Kostadinov, y la Suecia de Thomas Brolin y Martin Kenneth Dahlin. Andersson Kenneth Anderson también. Sí, sí. Creo que le mete 4 en Ravelli, el tercer y cuarto puesto, le mete 4 Suecia a Bulgaria. Pero fue un tercer y cuarto puesto un poco sí, Suecia desangeladito. ¿Quién fue el pichichi? Fue Stoichkov y Salenko, ¿no? Compartieron, sí, Salenko con el récord de goles 5 goles en un partido. Contra Camerún, precisamente, el partido con 2 récords, el de Salenko y el de Roger Milla, que decíamos antes, jugador más veterano en marcar un gol. 6-1, ¿no? Un anodino, un partido que no llamaba la atención a nadie y que acaba con 2 récords para la historia de la Copa del Mundo. Sí, pero fíjate que a pesar de eso, se nos acaba rápido hablar del fútbol de aquel mundial. Claro, Más que, sí. Luego más podemos que hablar otros, de Diana Ross tirando un penalti, sí, o de la canción el aquella, jugador norteamericano mítico, Alexis Lalas. Alexis Lalas. Pero bueno, me gustó Rumanía en aquel torneo. Rumanía y Jika Hagi a grandísimo nivel. De hecho, Cruyff luego lo apuesta por él, no le sale bien. Pero a mí me Jika hizo... Hagi, qué jugadorazo. Es que era muy bueno. Cuando era bueno, era muy bueno. ¿Sabes qué tiene? Será de los récords. Ha jugado 2 años en el Real Madrid y 2 años en el Barça y nunca ganó nada. 2 supercopas. O sea, ni una liga ni una copa. Sí. Es bastante. No, es que yo creo que es duro, ¿eh? Era un jugador que había que poner el equipo a su servicio totalmente y aquí era lo que pasaba. Y marcó algunos golazos increíbles en este. Tenía una zurda tremenda, Jika Hagi. Y en cuanto al cine en este mundial, es cierto, te diría, que el furor por el fútbol, por el soccer en Estados Unidos motivó que empezara a verse algo de fútbol en algunas películas. Yo siempre recuerdo cómo estas cosas que yo hago, que es que descubro chorradas en películas, cosas que a veces nadie ve porque es mi locura transitoria o permanente. Por ejemplo, en la Jungla 3, Jungla de Cristal 3, en el taxi de ¿cómo se llama? De Samuel L. Jackson, que lleva el taxi y recoge a Bruce Willis, lleva un balón de fútbol del Mundial detrás, él va sentado detrás, Bruce Willis, y hay un balón de fútbol del Mundial atrás, aparece en los planos bastantes veces. Pequeñas cositas de esas que demuestran que el fútbol pasó por Estados Unidos. Para mí, sin dejar demasiada huella, por lo que te digo, ¿no? Pero hay películas de Disney, tipo, hay una de Steve Guttenberg, ¿te acuerdas de Steve Guttenberg? Ese actor de Loca Academia, Mahoney en Loca Academia Policía, pues tiene una película que se llama Somos los Peores, en la que hace de entrenador, de Big Green, una de estas películas es que hace de entrenador de un equipo de niños malísimo. Esto después se ha consolidado con las Soccer Moms y ha habido muchas películas y muchas series en las que las mamás van a buscar a los niños al entrenamiento, van a ver a los niños a los partidos. Y el fútbol es verdad que se ha convertido, a partir de aquí, se convirtió en el deporte femenino por excelencia, el vehicular en las escuelas, ¿no? Y eso hizo que Estados Unidos fuera primero una potencia del fútbol femenino y después, bueno, haya sido un equipo más o menos competitivo en el fútbol masculino, pero empezó por ahí. Así que hay pequeñas películas de este estilo que demuestran que el fútbol estaba vivo en Estados Unidos, aunque ya te digo que para mí no lo suficiente. Lo que sí hay es un documental muy duro que se llama Los Dos Escobar, que seguro que has visto, contando la historia
Es un documental que está metido dentro de esa serie de documentales que hizo la televisión ESPN. A los 30 años de ESPN hicieron varios documentales y este 30 documental, for 30, eso se es, titulaba, ¿no? Eran 30 30 documentales documentales para celebrar los 30 años. de deporte, algunos de ellos eran de fútbol, y este tenía tanta calidad lo que habían hecho que se convirtió prácticamente en una película que se estrenó independientemente, ¿no? Los dos Escobar, los hermanos Zimbalis fueron los directores y cuenta la historia en paralelo de Andrés Escobar, el futbolista que muere asesinado en extrañas circunstancias, vamos a decir, al volver a Colombia después de que se metiera un autogol en el partido contra Estados Unidos que provoca la eliminación de Colombia en ese mundial. Al parecer, su muerte no tuvo exactamente que ver con ese autogol, fue más bien un problema derivado de la violencia intrínseca de Colombia, pero sobre todo vinculado a la figura del otro Escobar, de Pablo Escobar, el narco famosísimo. Por todos ¿no? conocido. Que bueno, que tuvo también una vida interesante para un documental, una película como esta. Así que es muy recomendable. Cuenta un poco cómo era Colombia en este tiempo y los problemas que ha tenido ese país. Así que yo diría que esta es la gran película de este mundial, aunque hay otra película, una especie de biopic sobre Roberto Baggio, curioso, que no está mal. Yo creo que dentro de los biopics así últimos y así películas sobre fútbol, digamos un poco telefilmeras, se llama Roberto Baggio, La Divina Coleta, no está mal tampoco el título, Il Divin Codino, La Divina Coleta. y cuenta un poquito qué sucedió con este pedazo de futbolista convertido un poco en antihéroe porque falló el penalti en la final contra Brasil. Siempre fallan los buenos, ¿eh? Una nueva muestra. Eso es, ¿no? De ello. Y es una película, bueno, una rara avis también, ¿no? Que haya un biopic sobre un futbolista que ni ha muerto ni es ni siquiera muy mayor. Roberto Baggio, digamos que es joven, ¿no? Todavía. Así que aquí está el balón, el Cuestra. El Cuestra. Así que... Pero tú has traído un libro. Sí, estás aquí recomendando un montón de películas. Yo he traído un libro porque este es el tercer y último mundial de Maradona. Entonces he traído Yo soy el Diego, que es su biografía autorizada, porque él figura como autor, aunque como en la de Pelé que te traje anteriormente, está escrita con ayuda de dos periodistas argentinos. Y a diferencia de la de Pelé, que te dije que era una comedia involuntaria, esta evidentemente pues no deja de ser la visión de Maradona, pero me parece un libro mucho más auténtico. No porque Maradona no tenga ego, que por supuesto que lo tiene también, pero me parece que afronta esto de otra manera, da su visión, pero tiene mucho más humor. Sabes que Maradona pues te podía caer mejor o peor, te podía gustar más o menos, pero era un personaje con cierta gracia, ¿no? Que tendía a la broma y aquí eso está muy bien reflejado. Hay muchísimas frases que yo subrayé en su día para escribir un capítulo sobre la vida de Maradona a través de sus frases. Yo creo que es una lectura, tú lo has leído, entiendo, y es un Es un libro, libro único en el mundo del fútbol. es un libro estupendo y bueno, pues también cuenta la historia del positivo de Maradona, que En este cuando mundial que no hemos comentado. en este mundial, que cuando mejor estaba, ¿no? Era Metió un golazo contra Grecia. Contra Grecia, el que celebra con la cámara, ¿no? Poniendo la cara al lado del objetivo de la cámara. Y sin embargo, pues da positivo y la FIFA lo suspende y se acabó la historia de Argentina en los mundiales, que luego pierde con Rumanía, cae eliminada. Eso es. Y ahora que hablas de Argentina, se me ha olvidado una película colombiana que se llama Golpe de Estadio, que contó además con una actriz española, ¿Sí? con Emma Suárez, Sí. que habla de un partido que no es de la fase final del Mundial, pero sí que para los colombianos ha sido muy importante siempre, que es Raúl Sender, ¿eh? El 0-5, es el 0-5 en el Monumental de Núñez, en el Monumental de River, que le endosa aquella selección colombiana tan mítica, ahí está Emma. Que hace que llegue Colombia como favorita al Mundial, después de ganarle 0-5 a Argentina. Exactamente. Y habla de cómo la guerrilla y el ejército colombiano pues pararon para ver ese partido. Es un poco bueno, estilo berlanguiano un poco, ¿no? Que como un pueblo enfrentado pues, es capaz de unirse en el momento en el que juega su selección ese histórico partido en el que Colombia se clasificó para este mundial.
de 1994, que luego, cerrando un poco el círculo, termina tan mal con la muerte de Andrés Escobar, ¿no? Así que, bueno, 1994, y vamos con el último de hoy, de este capítulo. El último del siglo también. El último mundial del siglo y el primero en el que Francia, que de alguna manera es un país en el que el fútbol no siempre ha sido su primer deporte, esto hay que decirlo, es un país donde gusta mucho el rugby, por ejemplo, el ciclismo, por ejemplo, pues por fin gana su primer mundial antes que España, por ejemplo, ¿no? Así que todo el honor a este equipo de Francia, que aquí vemos el cartel, otro cartel... Tipografía un poco Friends, ¿no? Es verdad. I'll be there for you, de Rembrandt y Mundial de Francia. A mí este cartel me parece horroroso. Es feo, sí. Sinceramente, Es feo, no sé si es Basquiat o no sé lo que intenta homenajear, pero me parece horroroso. Es muy feo, la tipografía fea la de arriba, fea la de abajo. Horroroso. Todo mal en este cartel. Y bueno, un mundial, Estadio de Francia, mundial bien organizado, un mundial en el que Francia, así como después ha habido mucho estallido social, digamos, y llevamos muchos años con estallido social en Francia, hay una especie de unión, ¿no? Entre ellos lo dicen el blanc, beur, black, ¿no? El negro, el magrebí, digamos, y el blanco se unen, esa unión de razas, que hizo una selección muy potente, muy dura físicamente y que ganó este mundial. Ahí vemos, mira, un jugador elegante. Un jugador con reloj. De origen argelino, un jugador de origen subsahariano. Eso es. Y Logan Blanc, como hay que pronunciarlo, parece ser, ¿no? Yo no hablo nada de francés, pero él decía, cuando llegó a Barcelona, le llamaban Blanc, decía que él no se llamaba Blanc, se llamaba Blanc. Pues Logan Blanc. Equipazo, tenía un equipazo tremendo Francia. Djorkaeff, a mí era el que más me gustaba. El hombre que duerme en los partidos del Mundial 2026. Djorkaeff me parecía un jugadorazo increíble, aunque bueno, vimos que luego el mejor de todos era Zidane. En la Eurocopa 96 a mí me gustaba más Djorkaeff. Y Zidane, que yo creo que no hizo un gran Mundial. Claro, mete 2 goles en la final de cabeza, pero le suspendieron varios partidos en la primera fase. Creo que vuelve en cuartos contra Italia ya, o sea, se pierde la eliminatoria contra Paraguay. Otro Francia-Paraguay muy duro, como el que acabamos de ver. Ahí le ves rodeado con Paraguay, que nos elimina a nosotros de alguna manera, contribuye a nuestra eliminación. La selección española con Javier Clemente de nuevo, último torneo. Bueno, último torneo no, porque luego después de este Mundial Clemente sigue. Hasta que pierden Chipre el primer partido de clasificación para la Eurocopa 2000. Es su mejor torneo, probablemente, el de la Eurocopa 96, ¿no? Bueno, no, llega a cuartos en los dos. Yo creo que es mejor el Mundial 94 porque pasa una ronda más, por lo menos. ¿No? En la Eurocopa ya te plantabas directamente en cuartos. Y aquí, bueno, España debuta con una derrota contra Nigeria. Vemos ahí a Raúl, que creo que marcó ese día el primer gol. Pero luego remontó Nigeria, el recordado fallo de Andoni Zubizarreta, que él mismo explicaba en sus clases para directivos, cómo gestionar eso. Luego, bueno, aún había margen de clasificación, pero al empatar contra Paraguay en el segundo partido, ese empate a 0, en el que sacamos 20 córners, yo creo, y a cuál peor, no sé si 20, pero yo recuerdo ver con mucha frustración cómo sacábamos los córners y no pasaba nada. Y por mucho que le marcamos 6 goles a Bulgaria en el último partido, pues quedamos eliminados en primera fase. Fue un mundial muy, muy duro para España. No sé qué más cosas quieres recordar. Bueno, lo de Ronaldo, quizá es Adidas contra la Nike, final, que nos va a servir para hablar ahora de otro tipo de cine. Sí, la indisposición aquella. La indisposición misteriosa, ¿no? Misteriosa de Ronaldo antes de la final. Se habla de un ataque epiléptico. Yo recuerdo cuando en la cadena SER conectan con el partido, Paco González dice que juega Edmundo. No porque Paco González lo dijera mal, sino que estaba sorprendido porque además empezó a tirar titulares sobre la final y cada vez que decía un titular decía no juega Ronaldo, ¿no? Francia busca su primer mundial, no juega Ronaldo. Brasil busca el quinto y no juega Ronaldo. Estuvo así un montón de titulares para subrayar eso, que era una ausencia increíble, ¿no? El mejor jugador quizá del mundial hasta ese momento. Y bueno, y al final jugó. El mundo salió del 11,
Jugó Ronaldo, pero yo creo que ese día Francia fue muy superior a Brasil. Tuvo también, 3-0, ¿no? encontró esos 2 goles de Zidane de cabeza en 2 saques de esquina y luego el tercero de Petit ya a la contra cuando estaba Brasil intentando remontar. Yo creo que justo campeón, que no gustó a Jean-Marie Le Pen en su día, por lo que decíamos antes, la Francia multirracial. Bueno, después de 2 mundiales sin jugar, conquistó su primer título. En casa. Este Brasil, por cierto, perdió con Noruega. Sí, Que el otro día escuché que es el único rival que le ha ganado, que no ha perdido un solo enfrentamiento, el único rival que se haya enfrentado varias veces con Brasil y sí. que jamás ha perdido con Y Brasil. creo que 2 Y de le ha vuelto ellas a eliminar. en la Copa del Mundo. Ha ganado los 2 y le ha muy eliminado curioso. Aquí le ganó en el tercer partido del grupo, que no era ya importante, Sí, porque Brasil ya estaba Estaba clasificada clasificada. y se dejó llevar un poquito. pero tela, ¿eh? La Noruega de Tore Andre Flo, que ese día se ganó el apodo de Flonaldo. Nos Es encanta, verdad, ¿eh? Flonaldo. Y en Francia hay que decir Guibarch, el delantero con la apóstrofe rara, El apóstrofe o el fuera, apóstrofe ¿no? raro, El apóstrofe después, ¿no? de después, que no marcó ni un gol. Y era el 9, Cada vez que 9 trabajador, muy de Benito Floro, Cada vez que Francia ese tiene delantero. un delantero centro titular que no marca, gana el Mundial. Pasó con ¿Es Giroud verdad? y pasó con Guibarch. Es verdad. Y otra selección simpática de estas que hemos visto en este capítulo sería la Croacia, ¿no? La Croacia de Sí. Davor Šuker, de Prosinecki, de Jarni, de Semifinalista, Boban, primer gran torneo además. un equipazo. Y llega a Le gana a semifinales. Alemania, ¿no? Sí. Todos estos equipos del este que le ganan a Alemania Sí, es como su reválida, como ¿no? Ganarle al Bulgaria, país. Bulgaria en el 94 y aquí Croacia, llegando a semifinales y dándole un sustito a Francia. Un equipo Thuram, simpático. no sé si oí que Thuram solo ha marcado 2 goles con la selección francesa y fueron los 2 con los que remonta Francia esta semifinal. Ujú, tremendo. Lilian Thuram, grandísimo defensa. Y así del Mundial, yo creo que también la otra semifinalista, una gran Holanda. Vale. Entrenada por Guus Hiddink con Dennis Bergkamp. Equipo yo creo que jugaba muy bien, acaba perdiendo por penaltis Con Brasil, con ¿no? Brasil. Pero yo creo ¿Por que... penaltis o 3-2? Yo ¿No te fue un diría que 3-2? yo te diría que por penaltis. Ahora me estás haciendo dudar. Fíjate. Bueno, que nos perdonen en Que cualquier nos caso. lo digan. Sí. Que nos lo, ya lo Fue uno de los miraremos. partidos, de los mejores partidos, sí. Pero sí, yo creo que la mejor Holanda desde la Eurocopa 88. Seguramente. País tradición. Y yo quiero aquí meter una pequeña variante en el cine, porque yo creo que parte de lo que hemos visto, de lo que es rodar el fútbol en los últimos tiempos, parte de ese avance se lo debemos a la publicidad. Es verdad que no es cine como tal, que es otra variante, digamos, es, bueno, spots publicitarios, pero que están rodados igual, tienen directores igual. De hecho, este anuncio que yo creo que vamos a recordar Hombre, ahora, maravilloso. Este es el último Gran Brasil. Está rodado por John Woo, gran Palabras director, mayores. Face Off y una de las Misiones Imposibles, Sí, un Imposible director 2. bastante talentoso en cuanto a pericia técnica. Y yo el otro día puse un tuit en el que decía que la actual selección de Brasil no creo que pudiera replicar este anuncio ni en 70 tomas, ¿eh? Y eso que, como vamos a ver, al final Ronaldo pues no es capaz de meter el gol final, pero la verdad es que este anuncio es maravilloso. Recordamos esta sintonía además, ¿no? El más que nada de la samba. No sé, yo creo que hemos visto cómo el fútbol puede rodarse mejor después de pasar muchas décadas pensando que era imposible meter una cámara en el juego o hacerlo así, ¿no? La pericia técnica mejoró muchísimo, así que... Y Cantona como extra, ¿eh? Es verdad, ya empezaba a tener Que esa ya presencia. quería ser actor. Aquí esa ya había presencia hecho la alegría está en el absoluta. campo, yo Sí, creo, ¿no? yo creo que sí. Yo creo que ya había llegado. Esta es la versión larga y vemos a Ronaldo, grandísima estrella. Le veremos después en el Mundial, próximo capítulo último que vamos a tener de nuestro serial. Y aquí está el último remate Al palo. al palo, ¿no? Pero yo creo que esta selección no podría replicar esta Brasil de 2026. Haría falta mucho CGI, yo creo. Y hay vinculado a Ronaldo también, porque es verdad que gana Francia, pero que la gran figura ya era Ronaldo, ya era este Ronaldo que no puede jugar esta final. Pero hay una película maravillosa, pequeña película de un país
que no sé si tendrá federación de fútbol, que se llama Bután. Es un país en el Himalaya prácticamente, que hizo una película que se llama La Copa. Esta película cuenta lo que supone o lo que supuso el Mundial de 1998 dentro de una pequeña comunidad religiosa de lamas en Bután. Cómo están locos por el fútbol, son niños que están, digamos, aprendiendo a ser lamas, estudiando, digamos, todo lo que tienen que estudiar estos religiosos, pero que son unos locos del fútbol, ¿no? Y en sus momentos libres juegan al fútbol y lo que quieren es conseguir una televisión, ¿no? Y entonces los lamas adultos pues no les dejan tener la tele, pero en realidad tener una tele para ver el fútbol no contradice ni contraviene ninguno de los mandamientos, digamos, de estos religiosos, así que ellos van a conseguir o están obsesionados con seguir a sobre todo las jugadas de su ídolo, que como ellos está rapado y se llama Ronaldo, ¿no? Y es el 9 de Brasil, ahí lo tenemos, es el ídolo de estos chicos, de estos niños inocentes porque su cabeza está afeitada. No sé si llegarían al siguiente mundial en el que Ronaldo ya se deja el peinado... La boina de la final, ¿no? el peinado loco, pero es una película maravillosa, muy sencilla, basada en significado de lo que es el fútbol para todos, ¿no? Como une culturas y une hasta los que están tan lejos aparentemente de nosotros. La Copa Borpa, una película muy recomendable. Ahora que estamos acabando, te puedo hacer un chiste malo. Sí. Ya que se ha ido casi la mayoría de la gente. Los de Bután, ¿qué serán más? ¿De José María García, Butanito o de Manolo Lama? Madre mía. Eso no lo has visto venir, ¿eh? No la vi venir. Venga. No la vi venir. Pero espera que todavía me queda alguna otra película. Tenemos una película muy curiosa que se llama Un gran equipo, una película francesa de 2013, que nos cuenta qué habrá sido de esa selección Blanc, Beurre, Black, o Black, Beurre, Blanc, 20 años después de ganar, o veintitantos años después. Muchos de ellos están un poco acabadetes, otros ya no juegan al fútbol, otros se han olvidado de ellos. Uno de ellos vuelve a un pueblo de Normandía en el que, bueno, es un poco del banco de chanquete, no nos moverán, hay que arreglar los problemas de un viejo equipo de pueblo en Normandía y bueno, la reunión de los veteranos hace que este equipo se reúna y consiga salvar este pueblo de los problemas económicos financieros que tienen. Hay varios actores bastante reconocibles, ¿no? Como Omar Sy, ahí está, hace un poco de jugador francoafricano, digamos, y la verdad que la película tiene mucha gracia, es el reencuentro de algunos de ellos. Y sucedió que alrededor, igual que vimos que en Estados Unidos había habido varias películas vinculadas al fútbol, en Francia hubo como un furor por el fútbol en el cine en estos años, ¿no? Yo recuerdo películas como Un mal día lo tiene cualquiera, en el que se narra un tipo antifutbolero total en París, como intenta escapar, intenta huir de ver una final de Copa y todo le lleva a acabar engullido por la afición al fútbol que rodea París esos días. O Trois Segots, una película de Fabien Onteniente, también vinculada a tres buscavidas vinculados al fútbol, o Didier, mi fiel amigo. Hay muchas películas francesas, Les Collègues es otra película francesa de un equipo de fútbol amateur, de barrio, que va pasando eliminatorias en un torneo amateur. Es verdad que Francia ya es un país europeo con cierta tradición de fútbol, pero que siempre ha tenido cierta, yo creo, aversión al fútbol desde la intelectualidad, ¿no? Es el país intelectual por excelencia. Nos ha pasado incluso a nosotros, Exacto. Imagínate en Francia, claro. Incluso el cine ha retratado más deportes como el rugby o otros deportes que se consideraban más, quizá no más de la cultura popular propia, ¿no? Pero en 1998 la victoria en el Mundial yo creo que les llevó un poco a reconocer que el fútbol también es de ellos, y después... ahí ya estaban las uvas maduras, ¿no? Que se dice, a ella les gustó más. Así es, así que llegamos al final de este capítulo, hemos visto 4 nuevos mundiales, nos faltan 6,
por no? ver para el último capítulo. ¿Cómo lo Tendremos vamos que a hacer un macro último capítulo mientras seguimos viendo qué pasa con estos cuartos de final que se nos vienen con la selección española. La semana que viene grabaremos antes de semifinales, ya sabremos qué 4 equipos van a pelear por la Copa. Así que nos emplazamos a vernos en un nuevo capítulo. Miguel, muchas gracias. Gracias a ti, un placer. Nos vemos en el siguiente, el quinto y último capítulo de Fútbol y Cine en los Mundiales. O Cine en los Mundiales.